Así es, muchachos. Volvió a Narcos. Bueno, se estarán preguntando qué pasó con Anarcos, por qué hubo tanto tiempo sin episodios. Y bueno, ¿y qué pasó con los dos muchachos, los dos tibios que me acompañaban en los episodios? Y bueno, la verdad es que el tema de la pandemia hizo que se dificultara poder reunirnos para seguir grabando más episodios. La dificultad que tenía uno de los muchachos para movilizarse y bueno, muchas cosas, pues se dificultó el tema. Hubo en varias ocasiones intentos con uno de los muchachos de intentar el renacimiento de Anarcos, pero no se logró, no hubo la voluntad. Lamentablemente fue así y no puedo dejar perder el chance de seguir grabando más episodios sin ellos, pero bueno, vamos a ver qué sale para esta nueva etapa de Anarcos. ¿Qué diferencias hay con el Anarcos viejo? ¿Cómo va a ser este nuevo Anarcos? Bueno, en un principio, cuando estábamos pensando hacer este podcast Anarcos, queríamos era mostrar como que otra forma de explicar el libertarismo y por supuesto el anarcocapitalismo. Claro, por la dinámica de cómo se hicieron los episodios, yo pienso que no daba todavía la oportunidad de ese objetivo, sino que estábamos explicando cosas sencillas que ya todo el mundo sabía, lo cual no está mal porque, o sea, para las nuevas personas que se están introduciendo al tema les servía, pero faltaba ese ingrediente o ese elemento de que somos unos libertarios diferentes. No es el mismo típico Mises, Rothbard, Hoppe, o sea, ya hasta cuándo. Y bueno, sí teníamos muchos temas por abordar, pero que no, lo limitado del tiempo de grabación y todo eso, no dio chance de explorar ese libertarismo. Y es lo que me gustaría ya aquí llevar a cabo ese propósito, pues esa idea de mostrar ese libertarismo diferente. Y bueno, para dar a conocer esos temas que no están bien explicados o suenan incluso mal para la audiencia que está intentando entrar en las ideas y le choca en una primera instancia ese tipo de ideas libertarias que, o sea, para el contexto en el que estamos son radicales. Y bueno, el tema de anarcos siempre va a seguir siendo el anarcocapitalismo. O sea, aquí no vamos a estar explicando, no vamos a estar defendiendo liberalismo ni libertarismo de estado mínimo ni nada de eso. Ya de eso se encargan los otros podcasts, los otros medios, otros medios de difusión. Ya el libertarismo está saturado de eso. Aquí va a ser anarcocapitalismo y por supuesto agorismo, que es el método de acción política que me parece que es el ideal para usar con el anarcocapitalismo. Pero no solamente vamos a estar viendo el anarcocapitalismo, sino que es el anarcocapitalismo desde otras escuelas de pensamiento. O sea, usualmente cuando hablamos de anarcocapitalismo, como ya había mencionado antes, vemos que es nada más Rothbard, Hoppe, Walter Block, la escuela austriaca hoppiana, porque incluso dentro de la escuela austriaca, o sea, hay varias ramas y todas esas son útiles para explicar el anarcocapitalismo. O sea, yo no entiendo
por qué está ese afán de que lo que dice Hoppe es lo que es el libertarismo, y no necesariamente. Incluso, o sea, si indagan más sobre la metodología y la metodología que usan muchos otros expertos que explican y que detallan el mismo anarcocapitalismo, son totalmente, o sea, es una metodología que no es muy aceptada y que incluso puede parecer de charlatanes. Sí, o sea, sí reconozco que hay conclusiones e ideas que son válidas, que son atrayentes, pero la forma, la forma de elaborar ese mensaje y lo cerrado que se puede volver hacia una metodología en específico hace que el anarcocapitalismo como base teórica se ha rechazado de inmediatamente, incluso por académicos. Entonces, bueno, no solo académicos, sino gente que está intentando aprender, gente que viene de distintas ramas, que ya son aceptadas, hay un consenso, y te vienen con un rechazo inherente ahí de no, si no es este racionalismo basado en el principio de una agresión, entonces vete. No, o sea, si hay formas de llegar al anarcocapitalismo mediante otros métodos, y que incluso no veo por qué, no veo, o sea, en qué beneficiaría rechazar los otros métodos si más bien esos otros métodos te pueden ayudar a meter nuestras ideas, o sea, a que esas ideas se difundan mediante esos métodos y sean aceptados más, no solo en el ámbito social, sino en el académico. Entonces sí está raro porque en base a ese comportamiento, el libertarismo y el anarcocapitalismo se ve como un culto, se ve como algo dogmático, y no es la idea. La idea es que o sea, es un conjunto de ideas, una propuesta filosófica y política de cómo debería gestionarse la sociedad. Y no desde un constructivismo social, no, sino que cómo deberían ser las relaciones entre las personas, cómo debería ser la política entre las personas, que si lo evaluamos, o sea, son ideas de sentido común. Entonces, creo que es más fácil abordarlo desde ahí, desde las ideas o sea, que todos compartimos, porque todas las personas comparten un conjunto de hechos morales con las que se puede explicar el anarcocapitalismo, o mejor dicho, una sociedad donde todas las relaciones son voluntarias, son basadas en el consentimiento entre esas personas. Bueno, esta es la chuleta aquí. Son los primeros episodios, voy a estar un poco como que medio ahí paso a paso, pues, porque la verdad es que no tengo experiencia hablando, y una de las cosas por las que me había animado a hacer el podcast por mi cuenta era ser más fluido al explicar cosas. Y qué mejor manera de algo que sí considero que he estado documentándome bastante. No soy un académico, pero sí considero que he revisado bastante sobre estas ideas, y me gustaría difundirlas o sea, porque es un proceso bastante largo y engorroso. Son demasiados libros, son demasiados temas, entonces está difícil llegarle a la gente sobre cómo explicarle el anarcocapitalismo. Entonces sí me gustaría usar este espacio para difundir todo eso que he estado aprendiendo durante todos estos años.
Yo empecé a leer sobre el liberalismo en el 2014, ya algo bastante tarde, tenía 24 años. Empecé con el libro de la fatal arrogancia de Hayek. Ya había leído antes algunos libros de izquierda porque mi intención realmente era como que entender el socialismo para ver qué está pasando, si es que no era verdadero socialismo o qué ocurrió. Pero en la lectura de esos libros de izquierda, que incluso está el primer tomo del Capital, de hecho ahorita lo estoy releyendo para terminar de releer los otros dos tomos, eh, leyendo sobre izquierda y marxismo, fui adentrándome en otros libros ya más de política, Fernando Sabater y libros más socialdemócratas, tibio socialdemócratas, hasta que por fin llegué a dar con Hayek. Y ahí fue cuando fui leyendo más, buscando qué era esto de liberalismo, de escuela austriaca. Tuve una etapa objetivista, que eso de objetivismo está difícil, ¿no? No es que no lo recomiendo, si hay buenas ideas de las que se pueden extraer de ahí, básicamente las que son compatibles con el libertarismo, el anarcocapitalismo, pero pasa lo mismo que con lo que estaba explicando con el anarcocapitalismo. Llega un punto en el que se vuelve dogmático, y si no es lo que es la palabra de Ayn Rand, entonces ya no te quitan el carnet, y no es así, pues. Bueno, tampoco es que estoy diciendo que no haya, si en ningún momento se puedan retirar carnets, porque precisamente hay gente que se infiltra con un set de ideas que no son compatibles con el libertarismo, pero te las quieren hacer pasar como libertarias. Entonces ahí es como que sí, hay que refutar esas ideas y quitarte el carnet, porque lamentablemente o sea, no estás aportando nada, estás aportando, o sea, vienes a traer aquí lo mismo que ya se ha probado durante tanto tiempo y que no ha funcionado. Entonces no, sí, o sea, sigue, no sé si es que está buscando votos o algo, pero no. Eh, bueno, dicho esto, aquí también se va a promover como acción política el agorismo. Ya en el antiguo anarco había divagado algo sobre lo del agorismo. Probablemente vuelva a retocar ese tema en otro episodio. Incluso tengo planeado volver a retomar temas del viejo anarco que quedaron inconclusos, o expresé mal la idea, no me gustó cómo la expresé, estaba ahí todo nervioso, que no sabía cómo reformular bien mis pensamientos y decía cualquier barbaridad. Sí me gustaría volverlos a retomar. Esos otros temas que están ahí pendientes. Y ahora, como no tenemos límite de tiempo, me puedo sentar aquí a hablar por un buen rato sobre estos temas. No creo que suceda esos problemas del viejo anarco. No sé si alguno de los dos tibios que estaban acompañándome ahí vuelvan a acompañarme. Lo veo muy difícil por el tema de la pandemia más que todo. Pero bueno, uno nunca sabe. A lo mejor traigo otras personas, gente más anarquista, que esté clara en las ideas, no sé. Ahí veré. Ah, bueno, y otra cosa que, bueno, ya lo había dicho anteriormente, pero lo vuelvo a recalcar, aquí no va a haber estrategias pragmáticas, aquí no se va a estar apoyando políticos, aquí no va a estar diciendo, no, bueno, el mal menor, vota por este, no, aquí, o sea, ya hay, ya hay gente encargada de eso, a mí no me interesa, aquí voy a estar explicando anarcocapitalismo, algunas ideas interesantes que vi por ahí de los otros anarquismos, eh, ideas interesantes incluso del propio mainstream, o sea, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Mucho libertario austriaco rechaza todo
todo el resto de ideas porque es mainstream y yo quiero ser diferente porque mi praxeología es única y detergente. Entonces, no. Vamos a buscar esas otras ideas que tienen los demás, vamos a ver qué nos sirve y podemos empezar a armar unas ideas más rigurosas para defender, o sea, las ideas de la libertad y todo eso, pues. O sea, aquí no vamos a estar hablando de que no, el principio de no agresión y del principio de no agresión. No. Ya eso se acabó, eso déjenselo a los viejos de siempre. O sea, hay un montón de razonamientos útiles que nos va a servir para explicar con mucha más fortaleza el anarcocapitalismo, el agorismo, y todo, o sea, todo lo que sea compatible con estas ideas. Ajá, también, a ver, con la izquierda, nada que ver. O sea, aquí, ajá, criticamos a la derecha, fino. Eso no quiere decir que, bueno, para estar en contra de la derecha, vamos a empezar a apoyar a izquierdistas, vamos a ver la unión anarquista. No, porque ahí ellos también tienen ese mismo problema. Que pecan de ese dogmatismo, de ese, incluso esas izquierdas y esos otros anarquismos llegan a ser también dogmáticos y hasta reaccionarios. O sea, si el anarquismo no es como lo dijo el señor Barbudo, de la propiedad es un robo, hace 300 años, mandando a matar a los J, Dios, cónchale, no me parece tampoco, no es la idea. Así como yo estoy criticando a los anarcocapitalistas que son dogmáticos, que están centrados en un solo cuerpo teórico y los demás no, pasa lo mismo con los otros anarquismos, con los otros estatismos, con las otras derechas, con las otras izquierdas. Es eso, no, si estamos criticando el anarcocapitalismo por esta razón, en los demás también va a recibir la misma crítica, la misma razón de por qué no va a estar aquí defendiendo otras posturas. Que pueda encontrar algunas cosas puntuales que son compatibles, que no veo por qué no, las vamos a integrar. De hecho, tengo tiempo también, bastante tiempo leyendo sobre los otros anarquismos. Hay cosas que son cuestiones semánticas. O sea, en el anarcocapitalismo se llama de una forma, en el otro se llama de otra, que si federalismo, propiedad privada comunal, que al final viene siendo lo mismo, pero ajá. O que los diferencia. Eso lo vamos a ver en futuros episodios. Aquí nada más estoy o sea, contando que vamos a ver en este nuevo anarco, con más tiempo, con más calma, con más detalle. Por cierto, espero que les haya gustado la nueva intro. Todo aquí es nuevo y todo aquí es, mira, el Bitcoin. Y bueno, aquí estamos hablando, ya llevo rato hablando sobre qué era el otro podcast, el podcast anterior, el Anarcos anterior, qué es lo que vamos a defender, pero, o sea, los iniciados que estén empezando de una vez en este podcast, en esta nueva y no en el otro, ¿qué es eso de anarcocapitalismo? ¿Qué estás hablando ahí? Bueno, anarcocapitalismo es una propuesta filosófica, política, sobre cómo sería una sociedad sin Estado basado en la propiedad privada, los contratos, la libre asociación y los mercados. O sea, algunos pueden decir que, los más expertos podrán decir que estos factores que yo he dicho, o sea, son redundantes, pero la mayoría de la gente no los ve redundantes. O sea, la gente no piensa, o sea, que un contrato puede ser algo voluntario, o que los mercados puedan basarse en contratos, o que la propiedad privada es necesaria para poder hacer contratos,
y para que existan los mercados también. Entonces es eso, o sea, y no es la idea, o sea, vamos también a quitar esos hombres de paja sobre el anarcocapitalismo de que es una sociedad donde todo el mundo tiene su propiedad privada y todo el mundo hace lo que quiere en su propiedad privada y ya. No. O sea, las actividades que hacen el Estado se proponen ser privatizadas, pero no privatizadas de que viene el Estado y se lo vende a otro guaro ahí, no sé, y ya es su propiedad privada y todo el mundo está bajo a su merced, no. Sino que es un proceso en el que se verifica la legitimidad de las propiedades existentes. Y sabemos que muchas de las propiedades privadas que existen ahorita eh, no son legítimas. O sea, existe mucha propiedad privada que sí efectivamente, como lo critican algunos de izquierda, que fue, o sea, redistribuida por privilegio del Estado. O sea, le han quitado propiedades legítimas a algunos para dárselas a algunos como propiedad privada. Pero eso no quiere decir, o sea, sí es un derecho de propiedad privada jurídica, pero de manera deontológica, esa propiedad privada, o sea, no es legítima, pertenece a la gente que se le extrajo de manera ilegítima por el Estado, por los privilegios que, que se ganan a través de este. Pero el anarcocapitalismo no es solo una propuesta de cómo debe ser la sociedad, sino también una crítica de por qué esta sociedad en la que vivimos, es ilegítima, por qué el Estado es ilegítimo. O sea, hay una variedad de argumentos sobre por qué el Estado es ilegítimo y por lo tanto lo ideal sería que esas funciones que hace el Estado las hicieran voluntariamente, mediante contratos, mediante el mercado, o sea, la sociedad, voluntariamente, como ya había mencionado. Muchos justifican el Estado, bueno, hay muchos argumentos sobre qué le da validez al Estado. Como vamos a ver ya en futuros episodios, eh, eh, esos argumentos suelen ser inválidos o no están bien razonados o las conclusiones a las que quieren llegar son inválidas. O incluso las propias premisas del argumento de por qué el Estado es legítimo no son válidas. La más famosa es la del contrato social. Y esa es la que usualmente los anarcocapitalistas criticamos bastante y es con la que intentamos demostrar que el Estado es ilegítimo. Y no me refiero a un Estado en particular, sino a todos los Estados del mundo. El contrato social es esa teoría que dice que todos acordamos en un momento histórico formar parte del Estado para que éste nos brinde seguridad y justicia, para alejarnos del estado de naturaleza. Muchas de las críticas son, además de ser históricas, nunca, o sea, cuando firmamos ese contrato. Cuando naces, ya estás obligado en ese contrato. Otras críticas son más de, ok, suponiendo que ya existe ese contrato, o sea, el Estado lo ha violado bastantes veces. Si el contrato es, por ejemplo, la Constitución, el Estado ha violado esa Constitución bastantes veces. Por lo tanto, ya no es válido, ya todos estamos como que liberados de ese contrato. Por lo tanto, el Estado es ilegítimo porque sigue actuando como si nosotros hubiésemos dado nuestro consentimiento, ¿sí? Y es que a mí me parece que ese es el argumento base, más que el argumento de la coacción, que es el que usan la mayoría de los libertarios, que ojo, no es algo que se deba negar. La coacción injustificada no es válida, no es legítima,
pero la parte del consenso es lo que a mí me gusta más especificar para demostrar por qué el Estado es ilegítimo. Nosotros nunca dimos nuestro consentimiento, por lo tanto, el Estado es ilegítimo. No es esa, no aceptamos estar en esa comunidad política, por así decirlo. Entonces, es eso. Bueno, la del contrato social es una de las teorías que más frecuentemente criticamos los anarcocapitalistas, pero no es la única, y vamos a explorar esas otras teorías en futuros episodios que le dan legitimidad al Estado y que no conocen los anarcocapitalistas, y que cuando se las lanzan, o sea, bueno, no, yo sé que el contrato social no existe, es una metáfora, pero tengo esta otra teoría que sí legitima al Estado, y ahí quedan ponchados muchos anarcocapitalistas porque lo que hicieron fue releerse a Hoppe y ya, con eso voy bandeado. Y hay, o sea, hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, en esta época moderna de la política, un filósofo que usan muchos progresistas, o mejor dicho, esa rama del liberalismo que es progresista, o lo que conocen en Estados Unidos como liberals, usan mucho de los argumentos son del filósofo John Rawls, que se consideraba liberal, y él explicaba, o sea, ok, este contrato social no, pero este contrato social hipotético sí explica mejor por qué el Estado es legítimo. Y muchos anarcocapitalistas como que contrato social hipotético quedan ponchados porque no saben cómo refutar eso. Pero aquí lo vamos a mostrar cómo, o sea, y bueno, hay otros muchos argumentos. Hay que si la democracia, que si votar ya estás con votar ya estás legitimando al Estado, con usar las carreteras ya estás ya estás legitimando, una serie de argumentos que si los revisamos lógicamente no tienen sentido. O sea, no llegas a la conclusión que desean llegar los estatistas intentando legitimar el Estado. Así es. Y bueno, ¿qué argumentos tenemos muchos libertarios narcocapitalistas para defender nuestra posición? ¿Qué es lo que estaba criticando anteriormente? Estar invocando el principio de no agresión a cada rato, estar invocando vida, propiedad y libertad a cada rato, como si todos en la Tierra estuviesen de acuerdo con esos principios. O sea, tú no puedes llegarle a alguien a explicarle algo como que tú tienes la razón con unos principios que esa persona no está de acuerdo. Supongamos que son válidos, pero para esa persona no son válidas. Y con esto no estoy justificando el subjetivismo moral, sino que esa persona tiene un conjunto de principios diferentes o no ha evaluado esos principios, y no le puedes hacer llegar a entender a una persona con unos principios que esa persona no ha asimilado. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de explicarle el anarcocapitalismo a alguien, o cualquier ideología a alguien? Es tratar de encontrar ese punto en común, ese argumento que tú, o sea, estás discutiendo con esa persona sobre estas ideas, sobre tu ideología, y te diste cuenta, o sea, tienes que buscarle como que cuál es ese argumento en el que los dos están de acuerdo, y a partir de ahí es que puedes llevarlo a tu idea. Esa es la verdadera forma de cómo convencer a alguien sobre alguna idea. Y en el anarcocapitalismo es igual, y aquí es donde yo lo veo que es sencillo, sin necesidad de estar usando el principio de no agresión, vida, libertad y propiedad. Sí, no, o sea, para mí ha sido más fácil es con el argumento del consentimiento, como ya les había mencionado, y la idea de la libre asociación. O sea, creo que pocos, o sea, no,
pocos no están de acuerdo con la idea de la libre asociación. O sea, tú no me puedes obligar a mí a asociarme con alguien que yo no quiero, que no estoy de acuerdo. Ya por ahí uno puede derivar las ideas libertarias del anarcocapitalismo. ¿Por qué? Porque el Estado es una institución que no admite la libre asociación, sino que naces y ya estás adscrito a ese Estado. Y no te puede, o sea, no hay una forma razonable de disentir de esa comunidad política, sino que es o sea, imagínate que vas a entrar a un empleo, a un trabajo, y te hacen firmar un contrato donde no hay cláusula de salida, o la cláusula de salida es que te tienes que cortar un brazo para poder dejar el empleo. Eso no es una forma razonable de salirse de ese contrato, por lo tanto no es válida. Pasa igual con el Estado. El Estado es una institución que no te pone una forma razonable de separarte de esa comunidad política. Por lo tanto, el Estado, o sea, la condición que propone de consentimiento de contrato social no es válida. El Estado es ilegítimo. Sí, básicamente cosas así. O sea, no es asumir por los demás, no, bueno, mi principio es el mejor. Principio de no agresión. O sea, ese es el principio, este principio es superior y por lo tanto tienes que creer en el libertarismo y en el anarcocapitalismo. La gente más bien va a encontrar un fuerte rechazo y va a encontrar formas de refutarte de ese principio, y al refutarlo, que es refutable por cierto, se te va a caer todo el dogma que has elaborado gracias a él, y vas a quedar como un charlatán. Entonces, pero eso no es algo único al anarcocapitalismo. O sea, en las otras ideologías también, muchas de las ideologías se basan en un principio, y de ese principio derivar todo la estructura ideológica. O sea, en el marxismo es el tema de la explotación, la plusvalía. A partir de ahí sí analizan todo el tema del conflicto de clases, pero una vez refutada la plusvalía, vas a entender que todo eso que ha elaborado el marxismo es falso. Toda esa idea de la explotación y tal, por el tema de la plusvalía, y por lo tanto los obreros tienen que tomar los medios de producción, es falso, porque la plusvalía es falsa. De hecho, o sea, la economía marxista es una economía que no se toma en serio realmente, incluso por el mainstream. No es solo una cuestión de la escuela austriaca, sino que es un consenso ya generalizado. O sea, el marxismo es terraplanismo. De ahí a que el marxismo se ha escondido en otras ciencias, por así decirlo, ciencias sociales, antropología, sociología, etcétera, pero con el mismo fin de ser más ideologizante. No se basa en un estudio menos sesgado. No digo que defender las ideas anarcocapitalistas es estar exento de sesgo. Evidentemente, algo que ya promueve una ideología ya te va a sesgar, y de eso no está exento nadie. O sea, no, es mentira que te va a venir un centrista, entre comillas, a decirte, no, bueno, yo soy centrista, creo en más o menos mercado, más o menos Estado, y estoy libre de sesgo. No, yo soy el que está inmunizado a las ideologías. No, eso es mentira. O sea, si ya tú estás planteando una propuesta ideológica, ya ahí ya tienes tu propia ideología. O sea, si te quieres llamar centrista, fino, pero ese centrismo no quiere decir que estás exento de sesgo ni nada de eso, sino que esa es tu ideología,
eh, si te encuentras con algo que va a ser diferente, seguramente vas a tratar de mantener esa posición. Así más o menos. Bueno, creo que he explicado muchas de las cosas que, que me gustaría abordar en el podcast. Eh, Estoy viendo la hora a ver cuántos minutos me he llevado. No sé si he hablado lo suficiente o falta mucho. Probablemente este episodio no sea tan largo como quisiera, pero es más o menos abordar cómo vamos a estar manejando este podcast. Por los momentos, yo solo. Eh, Trataré de sacar un episodio semanal. Y hay muchísimos temas que me gustaría abordar. Pero al principio sí voy a estar abordando los conceptos básicos que me llevaron a mí a defender este tipo de narcocapitalismo. Que no es el principio de una agresión, ni está derivando todo desde un dogmatismo, sino que varias cosas que han aportado distintas escuelas de distintas ciencias, no solamente economía, sino derecho, ciencias políticas, incluso antropología y sociología. No hay nada de malo. O sea, ahí hay, a pesar de que esas dos ramas suelen estar llenas de izquierdistas o tienen ese sesgo izquierdista, ahí hay cosas interesantes que también se pueden usar para defender el anarcocapitalismo. Eso es todo. Nos vemos en el próximo Anarcos. Recuerden suscribirse a las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el Twitter. Ahí puse el Evox. Estoy subiéndolo a Spotify. Todo. Suscríbanse a YouTube. Ya dije Instagram también, bueno. Yo voy a poner todas las redes en las redes ahí. Del nuevo Anarcos. El Facebook sigue siendo el mismo. Las otras redes sí son diferentes. El otro Anarco, bueno, vean, revisiten los episodios ahí a ver qué se puede refrescar. No sé, insulten a los otros dos tibios por no aparecer. Y bueno, eso es todo. Nos vemos pues. Recuerden que también político no es gente.